Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro módulo Costo del dinero en la empresa. El día de hoy, martes 18 de agosto, abordaremos exclusivamente los temas encaminados en la unidad 3 para poder llegar a resolver nuestro reto 5, que es tasa de interés y proyectos de inversión. Para ello, necesitamos abordar la lección 9, que es la tasa de interés y proyectos de inversión, así como la lección 10 del punto de equilibrio, capital de trabajo y el valor de la empresa. En esa situación, es necesario que lleguemos a retomar ciertos conceptos que están encaminados principalmente hacia la función y actividad que conlleva nuestras lecciones. Primero que nada, no debemos de olvidar qué son las tasas de interés y los proyectos de inversión, partiendo en este caso, de las actividades que se lleguen a tener, precisamente, pues bueno, para no perderlo de vista y tener la información a la mano siempre. Aquí algo que les hago mucho hincapié en cuando llegamos a esto, elemento, les menciono que debemos de recordar precisamente cuáles son los elementos clave que necesitamos, ¿no? Nosotros para poder entenderlo y nos ayuda mucho a poder establecer ciertos criterios y poderlo desarrollar sin mayor detalle. Para esto, vean, vamos a trabajar de la siguiente manera. Nuestro reto nos dice sobre la lección 9 encaminada hacia la tasa de interés y los proyectos de inversión. Re- Necesitamos recordar un poco que tenemos interés, ¿verdad? Que existe una tasa de interés de forma simple o una tasa de interés compuesta y en algún momento dado es algo funcional que nosotros lo logremos trabajar y desarrollar cuando tenemos una empresa. La mayoría de empresas que utilizan el interés, pues básicamente es porque no lo podemos evitar, o bueno, si lo evitamos, podríamos tener un desajuste económico y ahorita vamos a ver el por qué, porque resulta que esa tasa de interés es el costo o el porcentaje del dinero que nosotros debemos de pagar por utilizar cierta cantidad económica y se supone que tenemos que considerar la tasa de interés para que no pierda el valor de nuestro dinero. Como sabemos, y como un pequeño repaso de las clases que hemos tenido en algunos otros módulos, tal vez con otros asesores, donde veíamos que la parte del dinero, conforme pasa el tiempo, va a tener un mayor valor o un menor valor como tal, ¿verdad? Pero en su mayoría el dinero, conforme pasa el tiempo, vale menos o podemos tener menor poder adquisitivo. Y eso genera que en algún momento dado nosotros tengamos que vender algo en nuestra tienda y lo tengamos que vender a crédito. Pero si nosotros lo dejamos a mensualidades sin interés, significa que es muy, pero muy probable que nosotros como empresa, cuando terminen de pagarnos ese producto, realmente no hayamos tenido la ganancia que se estaba marcando. Porque si pasó un año, pues obviamente fácil, clase de economía, si nosotros lo compramos en enero, pues el valor era un poco diferente que lo vamos a estar comprando en noviembre o diciembre, ¿va? Y cambiaría por completo el panorama. La utilidad o el beneficio que lleguemos a considerar, pues obviamente sería afectado de una forma más significativa. Pero aquí, bajo este panorama y bajo esta situación, necesitamos retomar estos elementos. Como nosotros necesitamos trabajar precisamente bajo el aspecto de la tasa de interés o el tipo de interés que ya les mencioné, que es este porcentaje del dinero que nosotros pagamos al recibir ya sea un préstamo o nosotros al hacer un préstamo, vamos a tener que verificarlo. Y partiendo de ello, tenemos como tal aquí interés simple e interés compuesto, ¿no? Aquí lo tenemos bajo este panorama. Pero aquí quiero que sean conscientes de esto. Vean, cuando nosotros estamos trabajando y queremos determinar una tasa de interés, siempre necesitamos verificar que el cálculo de los intereses siempre sea de gran utilidad para poder tomar una decisión que mejor nos convenga, pero sobre todo que este cálculo se realiza de la siguiente manera. Es decir, tengo mi interés diario, por ejemplo, tasa de interés anual, lo tengo que poner en decimales. Y si lo pongo en porcentaje también no pasa nada, pero creo que aquí es más funcional en decimal y lo tengo que dividir entre 365 días.
El resultado va a ser mi tasa de interés diaria, mientras que lo multiplique por el saldo que llego a tener, entonces el resultado será el interés diario que maneje ese crédito y o ese préstamo como tal. Ahora, ¿qué pasaría? De forma simple, de forma rápida, si nosotros llegamos a tener en algún momento dado, aquí por ejemplo, una tasa de interés eh, de forma simple, como les mencionaba hace un momento, pues prácticamente este tipo de interés está bien básico, bien fácil, porque nos dice el interés simple va a ser muy sencillo, porque es el interés simple va a ser igual al capital inicial, ¿verdad? Por la tasa de interés, o mejor dicho, por I minúscula. Y posteriormente lo tengo que multiplicar por tiempo. Esa es la fórmula para poder trabajar. El capital inicial por la tasa de interés por tiempo nos da el resultado directamente de una tasa de interés simple. Ahora, si nosotros queremos trabajarlo de una forma simple, rápida y efectiva, pues podríamos tomar en cuenta bueno, en el ejercicio tengo 3,000 pesos en el banco y tengo un plan de inversión que desde 4 años a una tasa de interés del 7% y cuando se termina este periodo pues, se reciben 840 pesos. ¿Cómo llegamos a ese resultado? De manera muy breve como tal. Aquí lo manifiesto. Tendré en cuenta que digo, lo voy a hacer de manera ya directa, pero les decía que tengo 3,000 pesos, lo voy a multiplicar precisamente por el 0,07 o el 7% y lo voy a multiplicar por los 4 años. Y entonces el resultado de manera automática me da 840. O sea, les digo que eso es lo que hacemos cuando lo hacemos con un interés simple. Esto nos va a ayudar en algún punto, por ejemplo, si no es como tal de esta forma, tengo otro ejemplo, quiero invertir, no sé, una cantidad, en el ejercicio, si no mal recuerdo, son 10,000 pesos, quiero invertir 10,000 pesos a una tasa de interés, por ejemplo, del 5,5% a 2 años como tal. Entonces, pongo los 10,000 pesos que llego a tener por el 55% por los 2 años como tal. Y el resultado me da 11,000 pesos. Perdónenme, acá me equivoqué porque puse, cie- son 10,000 pesos, claro, en este caso, por el 0,55, que es mi tasa de interés, y el resultado es multiplicado por 2. Aquí tengo un dato erróneo, es así. Ahí está, 1,100. ¿Por qué había puesto? Porque le había puesto el 55% en lugar del 5,5%. Y esto nos da a entender o nos ayuda principalmente a poder hacer que las actividades sean funcionales y objetivas cuando quiero llegar a determinar una venta con tasa de interés. Les digo, es muy funcional vender con tasa de interés. Les puedo llegar a garantizar que todas las empresas o la mayoría actualmente vende con tasa de interés, tal vez disfrazado o no disfrazado, pero prácticamente se tenemos que considerar este valor y si no lo estás haciendo, entonces es muy probable que estés llegando a tener por ahí ciertas pérdidas. Entonces, mucho cuidado en algún momento dado, ¿eh? Entonces, cuida esta parte porque la intención siempre es no sacrificar la utilidad ni las ganancias que nosotros llegamos a marcarlas, ¿va? Así es que con cuidado, verifica tus cálculos y si hay algo que tienes que modificar, pues bueno, vamos a estar a tiempo para no tener ningún detalle. Ahora, el interés compuesto que tenemos aquí al lado es completamente distinto. Resulta que el interés compuesto, cuando nosotros queremos trabajar con él, nos dice directamente que tenemos una fórmula. Y esta fórmula, aquí que voy a tomar, nos dice que vamos a considerar el valor de P multiplicado por 1 más R elevado
al tiempo como tal. ¿Qué significa cada uno? Bueno, pues es el monto total al finalizar el periodo. Después P significa el capital inicial por uno y es R que es la tasa de interés anual y T que es el número de años. Aquí siempre vamos a tomar en cuenta que es el número de años. Ahora, vamos aquí a considerar lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros llegamos, aquí lo voy a tener, mire, llegamos a considerar una tasa de interés compuesta? ¿Es funcional, es objetiva? Claro que sí. O sea, realmente nos puede llegar a funcionar muchísimo cuando queremos desarrollar una actividad o un objetivo mucho más simple y claro. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? En este caso, si yo quisiera tener una actividad que está realizada, por ejemplo, eh, es por 5,000 pesos, ¿no? Voy a poner el caso, invierto 5,000 pesos a una tasa de interés del 6% en un periodo de 4 años como tal. Bien, entonces el resultado, ¿cuál podría ser? Bueno, en el primer año se generan 140 pesos, tomando en cuenta el interés simple. Para el segundo tiene que ir acumulando y en el tercero así sucesivamente, pero lo necesito hacer de una manera mucho más rápida y directa como tal. ¿Con qué finalidad? De poderlo determinar de una manera inmediata esas actividades. Porque si bien lo puedo trabajar de manera simple y reutilizar el interés simple una y otra vez, año con año, pues se puede. O sea, no hay ninguna falla, nos va a dar el mismo resultado, pero nos va a llevar más tiempo. Ejemplo, cuando hablamos de interés compuesto, se dice que es el interés sobre el interés, ¿va? Yo les decía, aquí por ejemplo, 5,000 y lo tengo al 6% por un periodo de 4 años. Si yo lo quiero hacer de manera por año, por ejemplo, tengo que considerar esto. Pero para el segundo año ya tomaré en cuenta que es 5,000 por 5,300. Ya es mi nuevo capital. Ahora, este capital me va a generar una tasa de interés precisamente de cuánto? Del 6%. Ahora tengo que sumar 5,300 más 318 y ya tengo 5,618. 5,618 por el 6% y me da el resultado. Sumaré 5,518 más 300, 5,999 por el 6% y entonces la sumatoria me va dando 6,312. ¿Se dan cuenta? Da lo mismo, ¿eh? Me dio el mismo resultado, 6,312,38, haciéndolo de forma manual, porque aquí, digámoslo así, esto pertenece a finales del primer año, aquí es final del segundo año, aquí sería el tercer año y por último el cuarto año. Pero puedo hacerlo de una manera más rápida, más simple, por eso utilizo la fórmula de manera directa y entonces ya tengo el valor. Y eso me sirve demasiado, o sea, esa es la intención clara y objetiva de esas actividades, de poderlo hacerlo con una manera mucho más fácil y rápida para no tener ninguna dificultad. ¿Claro? Entonces, aquí algo funcional es que, por ejemplo, si tenía 5,000 pesos y yo quiero saber cuál es mi interés que gané, pues tengo que hacer la sumatoria o hacer la resta como tal, lo que tú quieras, al final del día es lo mismo, pero prácticamente en esta inversión de 5,000 tuve un rendimiento de 1,312 pesos. Ese fue el interés generado. Que no me vas a decir, pero maestro, me está dando a entender que entonces tengo una pérdida del 6% del valor monetario. Y bueno, a ver, no te voy a decir que siempre es el 6% porque habrá empresas que te vendan a una tasa de interés de un 15, 20, 30, 40, 70, 80, 120%. ¿De qué depende quién asigna el porcentaje? Pues básicamente de la empresa, del sector, del riesgo que se llegue a tomar en cuenta. Entre más riesgo tenga, pues obviamente es una tasa de interés más elevada. Entre menos riesgos tenga, entonces sería una tasa de interés menos elevada. Pero
pues al final del día, por cuestiones empresariales o por cuestiones de decisiones, perdón, vamos a tener que considerar en algún momento dado, pues un préstamo y demás. Siempre les hago la intención. Cuando nosotros pedimos préstamos, pues siempre busca que la tasa de interés sea la más baja. Cuando tú vendes con interés, pues trata siempre de que sea una tasa de interés lo más elevado posible. Tampoco que sea impagable, simplemente pues que sea adecuado bajo este panorama. Muchos consideran, a ver, si una tasa inflacionaria la tenemos de un 7% al año, por ejemplo, de un 5% al año, pues entonces busca que la tasa de interés por lo menos al año, al finalizar del periodo, sea igualitaria a la tasa de inflación, para que no se vea afectado el valor real de tu dinero. Porque imagínate, acá sí, claro, dice 6% anual, pero imaginemos, eso es un supuesto, no es algo real, pero imaginemos que el año pasado tuvimos una tasa de inflación, ¿verdad? De un 12%, pues de nada sirve que le esté cobrando el 6%, porque son 1,312 pesos que supuestamente gané, pero al final del día, conforme pasó el tiempo, el efecto inflacionario, pues hizo que mi dinero, cuando me lo pagaran al final, tuviera un menor valor si lo hubiera cobrado desde el principio. Entonces cambia por completo. Ya no me sirvió de nada haber vendido a crédito, todo lo contrario, ¿no? Terminé perdiendo. Entonces, de eso se trata. No buscamos en algún momento dado que perdamos valor económico, sino que tratemos de recuperarlo. Hay muchas empresas que su principal función, y eso puede llegar a ser muy claro y objetivo, pero que su principal función es en todo momento vivir del interés o ganan más con este interés, o esa es su actividad principal, ganar dinero con base al interés. ¿Está mal? No. Es muy objetivo, es muy funcional y deberíamos de aprender poco a poco a poder seguir considerándolo. Pero lo que siempre les hago, como comparativa, es si nosotros estamos vendiendo a crédito con una tasa de interés, palomita. Si nosotros estamos comprando con tasa de interés y vendemos sin tasa de interés, entonces será tu primer tache. Salvo que el precio, digo, porque en muchas ocasiones, y siendo objetivo, ya lo llevamos en costos, para poder asignar el valor final del producto, tengo que meter la parte proporcional de la tasa de interés. O sea, sí lo tengo que recuperar. Al final del día yo no pago, lo paga el consumidor final. Pero tengo que ser objetivo y ver si realmente puede llegar a ser funcional esta actividad. ¿Va? Entonces por ahí sí es necesario determinarlo y aterrizar en cualquier circunstancia que se llegue a presentar para no tener ninguna dificultad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en algún momento dado? Nosotros llegamos a tener proyectos de inversión y los proyectos de inversión en algún momento dado tendríamos que tomar en cuenta la tasa interna de retorno modificada o en su momento ver si el proyecto de inversión al final del día nos puede generar algún producto o servicio mediante la asignación de este capital. Podríamos obtener un proyecto público precisamente o podríamos llegar a obtener un proyecto privado donde consideremos que la tasa máxima de rentabilidad también se conoce como tasa interna de retorno, que sea esta tasa de interés máxima que los inversionistas están dispuestos a endeudarse para poder financiar su proyecto sin que se genere una pérdida como tal. Pero podríamos verificar que tenemos una tasa mínima recuperable, también conocida como la tasa mínima de aceptación del rendimiento o tasa interna mínima, que es esta tasa que los inversionistas están dispuestos a aceptar bajo consideraciones rentables de la inversión, y la interpretación de esta medida se va a estar basando en si el resultado se expresa en un porcentaje, obviamente, ¿verdad? Pero es mayor a cualquier tasa de rendimiento, esto indicará que la inversión o proyecto no es rentable. Repito, si esta interpretación que nosotros lleguemos a hacer nos establece
Si es mayor que cualquier tasa de rendimiento, entonces nos indica que la inversión no es una proyección rentable. Esta tasa mínima recuperable no puede llegar a ser mayor que la tasa de rendimiento. Siempre busco que la tasa de rendimiento sea mucho mayor para que pueda considerarse como un proyecto o una inversión rentable. ¿Va? Es algo que lo tenemos que trabajar y es algo que sí o sí lo tenemos que estar considerando. Gracias a ello nos va a llevar a poder establecer una rentabilidad mucho más objetiva y funcional donde podamos trabajarlo sin mayor detalle. Para esto, precisamente, necesitamos ver que una tasa máxima de rentabilidad lo tendríamos que ver como esta tasa de interna de retorno de este TIR. Vamos a ver que está relacionado esta tasa interna de retorno con el valor actual neto, ya que ambos toman como punto de partida los principales flujos de caja que lleguemos a tener. Aquí estos son los flujos que se llegan a considerar y que un proyecto puede generar en algún momento dado. Ahora, la tasa interna de retorno se podría describir como la tasa del descuento que hace el valor actual neto hasta que llegue a ser cero. Así que si él se calcula el valor actual neto, se puede determinar si un proyecto o inversión será rentable y para ello se utiliza la siguiente fórmula. ¿Claro? Donde cada una o cada uno de nosotros tiene que desarrollar una función objetiva. Eh, por fortuna, aquí como tal, tenemos un mecanismo que nos va a ayudar directamente a poder calcular nuestra tasa interna de retorno de una manera más directa o más rápida. Pero aquí, por ejemplo, al nosotros considerar en el caso que viene dentro de nuestro texto, que es un caso hipotético, ¿no? Donde se calcula y se interpreta una tasa. Se supone que nosotros queremos abrir una pequeña fonda de comida con una inversión inicial de 3,000 pesos para poder empezar a determinar que tus flujos de caja sean anuales en los siguientes 2 años, podríamos considerar 1,000 y 3,000 pesos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí solo tenemos 2 años, por lo tanto, el primer paso para poder calcular es igualarlo en este caso a cero y posteriormente vamos a tener que despejar precisamente nuestras tasas internas de retorno. Para ello, vamos a realizar la siguiente función. Deme un segundo. Deme, deme un segundo, perdonen. Ahora sí, aquí está. Va. Entonces lo vamos desglosando paso por paso para poder llegar al resultado final, que en este punto nosotros tendríamos que determinar el valor de X al poder llegar a sustituirlo y precisamente poderlo trabajar de una manera mucho más efectiva. Donde aquí precisamente en nuestro reto nos ayuda mucho a poderlo calcular paso a paso con una tasa mínima de recuperación y o también en algún momento dado de una forma funcional y objetiva. Pero antes de que continúe aquí con el desarrollo del tema, quiero mencionarles esto. A ver, algo que a veces no consideramos, digo, porque es un sesgo que llegamos a tener cuando generamos un emprendimiento o una nueva apertura o cosas por el estilo de negocios, siempre podríamos llegar a pensar que todo va a ser rentable, ¿verdad? Que todo va a ser objetivo, todo va a ser funcional, etcétera. El detalle principal o el detalle efectivo de cualquier cosa que nosotros querramos llegar a hacer es lo siguiente, que nosotros al trabajar o al querer hacer que esas actividades sean distintas, vamos a llegar a tal vez omitir la parte numérica o financiera
que es base y clave para tomar la decisión. Nos emocionamos, nos ilusionamos y eso genera que bajo esta ilusión o bajo esta perspectiva, pues lleguemos a tener un error económico y que el proyecto probablemente ni siquiera es rentable. Tuvimos este proceso en el cual no nos dimos cuenta, no nos percatamos de ello y pues bueno, causa que al final del día la información financiera sea completamente diferente. No es lo ideal, no es lo objetivo, no es lo que nosotros queremos desarrollar en algún momento dado. Y pues bueno, este tipo de herramientas de trabajo nos facilitan a poder llegar a tomar esta decisión numérica, bueno, financiera numérica, pero sobre todo también vemos si realmente la empresa puede llegar a tener un flujo de caja en los diferentes periodos que se lleguen a tener. Ahora, estos flujos pues están siendo proyectados. ¿Hay formas de sacarlos? Sí, también hay formas de sacarlo, pero aquí va a pasar algo, que cuando son nuestros primeros periodos es más complicado. Es más complicado de hacerlo porque obviamente no tienes datos, pero también eso mismo te ayuda a que sea más fácil. Y vas a decir, ¿por qué? Porque prácticamente tú vas haciendo todos estos registros desde el inicio y es mucho más fácil adaptar el proceso por primera vez, pero que tú estás también iniciando porque lo haces como parte rutinaria a una actividad económica que ya tiene tiempo de operación, no lleva estos registros y de la nada los tiene que empezar a implementar. Entonces va a haber como una pérdida de tiempo, como una sobrecarga de actividades, etcétera, porque no vamos a considerarlo desde el inicio, o sea, no recordábamos que se tenía que hacer. Esto nos va a causar, pues, obviamente una situación distinta o complicada al momento de llegar a realizar cualquier situación que se tenga. ¿Va? Bien. Hasta aquí, antes de que ya casi finalizamos esta sesión y este módulo, ¿alguna duda que lleguemos a tener? Todo bien, asesor. Gracias. Ok, creo, por ahí se cortó un poco. Ok, sí fue, es que no, se cortó precisamente en ese momento la respuesta. Va, bien, pues vamos a llegar a tener entonces el siguiente punto. Ahora sí, para podernos despedir de forma oportuna. Resulta que como último elemento que lleguemos a considerar, ¿verdad? Vamos a verificar que cuando nosotros trabajemos, siempre podamos cubrir lo más que se pueda en términos numéricos y verificar las proyecciones que lleguemos a tener para poder hacer que las actividades que se tomen a partir de ahora o la decisión financiera siempre sea redituable. Buscamos que en todo momento sea objetivo, sea funcional y sea operacional también. Si tus primeros emprendimientos han tenido detalles económicos, pues muy probable, así te lo puedo poner, muy probable o estadísticamente, porque no consideras estos elementos. Nunca proyectaste tu valor, nunca consideraste tus tasas de interés. No vendimos con tasa de interés, pero sí comprábamos con tasas de interés. En algún punto les he dicho que es bueno vivir de los créditos, siempre y cuando que creen, que sepan cómo trabajarlo, que sepan cómo utilizarlo. Pero si no sabemos todavía hacerlo bien, entonces les diría, pausa, no te endeudes, no generes una tasa de interés por el momento, porque si no entendemos este proceso, se nos va a complicar más para llevarlo a cabo en algún momento dado. Como último punto,
quiero felicitarlas y felicitarlos por el desempeño que han tenido en el módulo. Muchísimas felicidades. Y a los que les faltan todavía por entregar, no se desanimen, tranquilos, todavía tenemos días para poder hacer las actividades. Ustedes pueden continuar con esas actividades y de verdad, siempre que veo este tipo de actividades relacionadas con el costo del dinero, es muy práctico y funcional, pero no nada más aplicarlo en la empresa, sino aplicarlo para ti, porque eso también es muy funcional. Ahorita se viene el regreso a clases y dices, ah, ok, me voy a endeudar. Sí, claro, con meses con interés o voy a diferirlo a meses sin intereses, ¿qué me conviene más? Y bueno, aquí es donde tendríamos que tomar en cuenta muchísimas decisiones financieras, muchas decisiones administrativas y si estamos en la parte empresarial, también, ¿por qué no? Saber que podemos vender en algún momento dado con tasa de interés, empezar a plantearlo en la parte administrativa, que nos lleguen a autorizar el proyecto y, ¿por qué no? Digo, ya hasta aquí me estoy adelantando a una actividad de una estadía profesional, ¿no? Por ejemplo, que ustedes estén proponiendo la venta de productos. Con una tasa de interés. Entonces, si ya ustedes marcar todo el sistema, generar todo el sistema de información, el proceso de cobro y toda esta tramitología que llegamos a necesitar. Pues bueno, pues de mi parte va a ser todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar acompañándome en estos módulos. Espero coincidir en otro módulo en algún momento dado. Que tengan excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima.